Queridísima familia de tu canal, Despierta tu conciencia con Eneida. Hoy los recibo con gran júbilo para llevar hasta ustedes este bellísimo tema de los Homo capensis y los faraones de Giza, tema enigmático que nos traslada a la antiquísima cultura egipcia, sus ancestros y que representan estas figuras para nosotros. Hoy contaremos, como ya es costumbre, con la presencia de nuestro querido compañero y colaborador de este canal, el Mayor Tigre Blanco, quien nos trae asombrosas revelaciones dentro de su canalización de este tema. Espero te guste este material, lo puedas compartir entre los tuyos en tus redes sociales, me regales un like para que pueda seguir funcionando este canal, actives la campanita de notificaciones y me acompañes a revisar el siguiente material. Te recibo con agrado, como siempre, tu amiga Eneida. El Homo capensis. David Wilcott y Alfred Weber han revelado informaciones sobre la especie Homo capensis de los cráneos alargados. Según un confidente de David Wilcott, perteneciente al programa espacial secreto, esta raza de gigantes fueron enviados a la Tierra como planeta prisión hace 5 millones de años, estableciéndose en el planeta Tiamat, que resultaría destruido y se convertiría en el actual cinturón de asteroides. Más tarde, residirían en las lunas huecas de los planetas de este sistema, hasta establecerse en la Tierra, previo paso por Marte, que era la luna de Tiamat. Dado que en el interior de nuestra luna estaba seriamente dañado, vivieron por algún tiempo en cúpulas de cristal en la superficie del satélite terráqueo. Según esta fuente del gobierno, los comandantes de esta raza, conocidos como los ángeles caídos, son los bien conocidos como Lucifer y Satán, de naturaleza cruel y canibalística, que entablaron batalla con los extraterrestres que trataron de defender a los humanos de estos depredadores. Según esta fuente, el actual desierto del Sahara es el resultado del impacto de un arma en estas batallas que también afectaron a las mencionadas cúpulas lunares. Así las cosas, los Homo capensis, de cabeza cónica supervivientes en el antiguo Egipto, son la raza conocida como faraones, y no se sabe a ciencia cierta si subsisten hoy día en Marte, aunque los comentarios de las personas que han estado ahí los pintan como pelirrojos y con este cráneo alargado que los caracteriza. Wilcott afirma en una información aparecida hace semanas y ya desmentida, en el sentido de que el Instituto Smithsonian, que se ocupa de la arqueología de los Estados Unidos, fue creado expresamente para destruir y ocultar los esqueletos de gigantes que todavía existen. El cráneo de Akenatón y otros encontrados en Sudamérica corresponderían a esta especie humana a la que pertenece la élite gobernante, aunque ya se habrían mezclado con nosotros. Ahora pasaremos a hablar acerca de Akenatón y Nefertiti. Desde el principio de su reinado, Akenatón y su esposa Nefertiti decidieron desafiar el sistema de fe en que se apoyaba la religión del antiguo Egipto. Akenatón era el 10º faraón de la dinastía 18 y su reinado empezó alrededor del 1353 a.C. El plan Akenatón era radical y revolucionario. Por primera vez en la historia, un faraón buscaría reemplazar a todos los dioses del imperio egipcio por uno solo, Atón, el más poderoso de todos y el creador de todo lo creado, un concepto monoteísta que más adelante sería adoptado por nuestra propia religión. Según Akenatón, Atón, el sol, era el único dios necesario. El faraón era como un dios viviente, por lo tanto,
podía cambiar todo lo que quisiera: la religión, la política, el arte e incluso el lenguaje, y Akenatón estaba dispuesto a usar todo ese poder. De hecho, decretó que los 2000 dioses que tradicionalmente habían protegido a Egipto por más de 1000 años quedaran eliminados de un plumazo. Es difícil imaginar lo que sintieron los egipcios ante este nuevo mandato. La decisión debió de parecerles no solo inesperada, sino inconcebible. Otra decisión sorprendente fue la que los dioses, que antes tenían formas de animales y humanas, fueran reemplazados por un dios abstracto, que de ahora en adelante guiarían los destinos del pueblo egipcio. Para los sacerdotes, que por generaciones habían dedicado sus vidas a los antiguos dioses y habían llegado a ser extremadamente poderosos, aquella era una decisión catastrófica. Pero el siguiente anuncio de Akenatón sería igual de sorprendente. Él, su esposa y su familia abandonarían la sagrada ciudad de Tebas, el corazón de toda la nación, y se dirigirían hacia el norte por el río Nilo, en busca de un sitio para levantar una nueva ciudad como capital del imperio. Akenatón quería romper con el pasado. A Nefertiti le dio el título de la gran esposa real y la revistió de los mismos poderes del faraón. Juntos viajaron 320 kilómetros hasta llegar a lo que en la actualidad es Amarna, una región en la ribera oriental del Nilo. En una roca todavía existente en ese lugar se puede leer una proclama pública de Akenatón que explica la razón que lo llevó a escoger precisamente ese lugar para edificar su gran ciudad. Akenatón, el faraón que lo cambió todo. Según la proclama, Atón, el dios del sol, que les dijo a él y a su esposa: construyan aquí una ciudad sagrada. Y Akenatón obedeció de inmediato. Levantó la ciudad a una velocidad vertiginosa. Miles de personas de las lejanas Tebas fueron traídas para construir, decorar y administrar la nueva capital, en la que llegaron a vivir 50.000 personas, según lo narra la historia. Construyeron casas, palacios y templos bellamente decorados, excavaron pozos, plantaron árboles y jardines, y árido desierto floreció. La visión de Akenatón de una utopía religiosa se fue convirtiendo en una realidad. La ciudad fue llamada Ajetatón y se convirtió en el nuevo corazón político de Egipto y el centro de un nuevo culto dirigido a un solo Dios. No solo la capital y la religión cambiaron, también cambió la familia real. Se mostró ante el pueblo a un nivel de intimidad nunca antes visto. Las nuevas imágenes mostraban a Akenatón y a Nefertiti abrazando a sus hijas. Hasta entonces, ninguna familia real egipcia había sido retratada mostrando afecto a sus descendientes. La forma de representar al rey también cambió. De hecho, su fisionomía se veía completamente distinta a la de los faraones que hubo antes e incluso después de Akenatón. Usualmente los faraones eran representados de manera que se vieran bien parecidos, fuertes y varoniles. Akenatón, por el contrario, se mostró tal como era, con una nariz alargada que apuntaba a su puntiaguda barbilla y con una barriga cervecera poco halagüeña que le colgaba por encima del cinturón. Así de asombrosamente expresionistas eran los retratos de la familia real que se exponían en los centros ceremoniales y que todavía hoy pueden observarse en las paredes de los palacios. Akenatón había logrado hacer de la ciudad de Ajetatón un paraíso religioso en el desierto. Se había declarado hijo de Dios y parecía que su revolución religiosa era exitosa. Pero de pronto todo empezó a derrumbarse. El faraón se enteró de que muchos de sus súbditos, incluso los que vivían en su ciudad, no habían abandonado a los viejos dioses. Esto lo llevó a ordenar a sus soldados la búsqueda y destrucción de todas las imágenes de los antiguos dioses, especialmente de Amón-Ra. La idea era borrar la memoria de los dioses antiguos en todas sus tierras. Akenatón, el faraón que lo cambió todo.
Esto le causó muchas amarguras al faraón, incluso lo llevó a descuidar la seguridad del imperio, que ahora parecía vulnerable a las invasiones. Tabletas de arcillas encontradas en Amarna revelan cómo el gobernante de uno de los estados de Akenatón le ruega al faraón que envíe tropas para defenderse de los hititas, los archienemigos de Egipto. Se lo pedí, pero no me respondió, no me ha mandado la ayuda que necesito. Se quejaba el gobernante desesperado, pero Akenatón nunca envió la ayuda y el estado cayó en manos de los hititas. Mientras tanto, una epidemia de peste arrasaba no solo con el país, sino con los miembros de su propia familia, y como faraón, Akenatón era considerado el verdadero responsable de aquella desgracia. Era obvio para sus súbditos que la catástrofe se debía a que el faraón había ofendido a los dioses. Y cuando parecía que la situación no podía ser peor, perdió a la mujer que lo había acompañado en su gestión, la reina Nefertiti, que también falleció. El paraíso de Akenatón estaba al borde del colapso. Para sus asesores y cortesanos del país estaba perdiendo su riqueza y poderío. 13 años después de la fundación de su ciudad, Akenatón murió. Hay quienes creen que fue asesinado para que su reinado terminara. La ciudad fue abandonada y más tarde destruida y borrada de la memoria, junto con el culto de Atón y al mismo Akenatón, quien finalmente sería recordado por ser el padre de Tutankamón, su sucesor y el más famoso de los 170 faraones que gobernaron Egipto. Fue Tutankamón quien rescató a los antiguos dioses y restauró el poder y la prosperidad de Egipto. Los sacerdotes regresaron más poderosos que nunca y la vida volvió a la normalidad. Ningún faraón egipcio volvió jamás a desafiar a los dioses ni a tratar de cambiar el orden establecido. Amigos, es momento de recibir a nuestro querido compañero y colaborador de este canal, el Mayor Tigre Blanco, quien nos trae su canalización acerca de este tema. Bienvenido, Mayor, lo recibo en esta su casa y lo dejo con los micrófonos. Adelante. Hola, muy buenas tardes a todos, hermanos estelares, ¿cómo se encuentran? Un gran saludo y un gran abrazo, mi querida Eneida, a este canal Despierta tu conciencia con Eneida. También quiero mandar un gran saludo al canal hermano UFO Urma Titans y al canal Contacto Arturiano Nadi Urma. Pues para hablar de este tercer episodio del gran libro Alfa Urma, en el que hablaremos de los faraones de Giza. Y es que hay que remontarnos a los tiempos ancestrales de Egipto, mucho antes de lo que nos dicen los libros de historia del antiguo Egipto, al Egipto predinástico, al Egipto más allá del tiempo y el espacio, que se pierde en la noche precisamente de los tiempos. Es aquí cuando hay que recordar que hace millones de años los Urma se fueron de la Tierra y le heredaron el planeta a la dinastía de Enki, cuando llegaron los Anunnaki con su proyecto de la federación de hacer el recipiente humano. Y es aquí cuando los Urma, que habían entrenado al fractal de Enki en conjunto con las enseñanzas de las Amasutu, tienen que partir los Urma de aquí del planeta para llevar a cabo otras misiones, y en ese momento dejan a un adiestrado y a un ya perfectamente entrenado Enki, que iba a unificar los reinos de las razas diferentes que estaban en ese tiempo, y aún así de los Anunnakis, y con bodas reales y con casamientos fue que se unificó en ese tiempo todas las dinastías que había de diferentes razas. Fue Enki entonces un encargado de unificar las diferentes razas y los diferentes reinos de las casas reales. Y es aquí donde los Urma le heredan el reino de Egipto, el más antiguo y lejano de los reinos que conocemos de esta historia. Es por eso que tenemos que remontarnos hasta esas prehistorias donde los Urma dejaron su legado y construyeron grandes pirámides como la Gran Esfinge. Pero no construyeron solamente una pirámide, sino que hay dos pirámides de la Gran Esfinge, nada más que una todavía está oculta bajo las arenas del desierto. Y es aquí entonces donde los libros de historia nos fallan y nos hablan de que las pirámides tienen una antigüedad máxima de 4000 años, cuando es todo lo contrario. Realmente las pirámides de Egipto tienen una antigüedad mínima de 40.000 años, como nos dicen los Urma. Pero las más antiguas, que son
las pirámides de Giza a las que nos referimos tienen una antigüedad de un promedio de 60.000 años aproximadamente, porque nos remontamos a la prehistoria de la humanidad, cuando apenas se iba a crear el envase biológico humano. Es por eso que al día de hoy tenemos que recordar, en especial, este título de las pirámides de Giza, porque son las más antiguas, y estas 3 pirámides que están perfectamente construidas y alineadas con la constelación de Orión, en la que los Urma, mediante técnicas de electromagnetismo, fue que crearon las pirámides con una precisión de una arquitectura magistral, que al día de hoy no se pueden igualar. Por eso cuando nos dicen en la escuela que miles de esclavos cargaban y arrastraban unos bloques de piedra para alinearlos, nuestra mente está perfectamente consciente, ahora que despertamos a las realidades, de que eso no puede ser posible, pues que ni con la tecnología que hay el día de hoy se podría lograr esa conjunción tan exacta y tan perfecta que lograron los antiguos astronautas de aquellos tiempos. Y es aquí donde en la 4ª dinastía, donde se empezaron a gestar el esplendor y el uso de estas pirámides que ya estaban construidas, es aquí donde nos remontamos a todos esos faraones, pero que la historia nos dice que eran antiguos nativos egipcios, y que realmente no es así, que realmente esos antiguos faraones provienen de una raza extraterrestre, de los Homo capensis, que son los cráneos alargados. Pero no nada más hay un tipo de Homo capensis, hay varios tipos de diferentes constelaciones y de diferentes planetas, pero aquí en la Tierra hemos dicho en otras ocasiones que es una conjunción de diferentes razas y diferentes linajes, y que en ese tiempo, cuando fue la dinastía de Akenatón y Nefertiti, se conjuntaron 2 razas para unificar el imperio egipcio. Pero ya habían emigrado también de procedentes de la Atlántida otras razas, y también procedentes de Lemuria, que empezaron a colonizar otras partes del mundo. Y es aquí por eso que inicia esta historia de estas razas de cráneos alargados que se han encontrado en Paracas, por ejemplo en Perú, donde se dice que se alargaban el cráneo con unas tablas cuando eran niños. Y realmente esto no es posible, puesto que no hay forma de aumentar el volumen del cráneo, puesto que cuando se han encontrado estos cráneos se ha visto que el cráneo está dividido en 3 parietales, y cosa que los Homo capensis, esta raza procedente de las Pléyades, es solamente de una sola capa que está compuesto el cráneo. Pero llegaron aquí a colonizar, y poseedores de alta tecnología y poseedores de técnicas muy avanzadas de electromagnetismo y de otros tipos de técnicas como la geometría sagrada, fue que empezaron a colonizar y a reinar el antiguo Egipto. Por eso usaban esos gorros tan emblemáticos, esas mitras que al día de hoy han heredado los sumos pontífices del Vaticano. Y es que hay que hablar de este tipo de razas porque son las que están al día de hoy detrás de los banqueros. Muchos se preguntan cuál es el organigrama de los que realmente gobiernan el mundo, porque se ha hablado de Octagonus, de esta organización terrorista espectral que maneja las economías, quita y pone gobiernos a nivel mundial y que está bajo los lagos de Ginebra y que todavía sigue defendiéndose como gato boca arriba ante los embates de la Alianza. Pero ¿quiénes realmente manejan a estos títeres, a estos gobiernos? Porque el gobierno no es como el que nos hacen creer, que es un papá amoroso que se encargará de nosotros, sino que es un sistema de control esclavista que nos tiene controlados mediante los sistemas bancarios. Y estos banqueros, encabezados por los Rothschild, por los Rockefeller, que al día de hoy hay una orden de aprehensión contra David Rockefeller por crímenes contra la humanidad, por financiar todas esas guerras y todos esos sistemas de exterminio, y que del momento los Rothschild se han hecho a un lado, pero esto es una guerra que no acaba el día de hoy y que sigue en pie y que sigue todavía librándose en cada uno de los frentes y en cada una de las semillas estelares que cumple su función, así como nosotros, de divulgación en las redes, los militares, los científicos y todos los economistas que están ahí como semillas estelares infiltrados siguen haciendo su labor. Pero por eso nosotros al día de hoy divulgamos quién está detrás de estos sistemas de control.
los Homo capensis. Akenatón, que fue un Homo capensis procedente de la estrella Asterope, unió su vida y un linaje a la conocida reina de Fertiti, que también era otro tipo de Homo capensis, pero que ella procedía de la constelación de Casiopea. Entonces, estas uniones y estas razas, como hablábamos en un episodio anterior del rey Arturo, utilizan avatares e híbridos para llegar a cabo sus planes. Al día de hoy hay un lúgubre personaje conocido como el Papa Negro, que es el último que mantiene todavía el control del Vaticano, pero está oculto. Y por eso dicen muchos que piensan que es coincidencia que los sumos sacerdotes, los papas, usen esa mitra, ese gorro, y ese es el origen de esconder esos cráneos para interactuar como titiriteros detrás de todos los sistemas bancarios. Al día de hoy estamos conociendo el organigrama de quienes controlan realmente el mundo y todos esos sistemas de control, que obviamente no son razas humanas. Por eso dicen, ¿cómo es posible que no se tienten el corazón para atentar contra la humanidad? Y es que realmente no se lo tientan, pues desde el punto de vista que no son humanos. Son razas que han estado aquí desde la época de los faraones. Por eso el título de este video, los faraones de Giza, porque nos remontan al origen más terrible de control de la raza humana, pero que al día de hoy estamos descubriendo, y que Octagonus, por medio de sus banqueros, tienen un consejo de 12 siniestros, de los cuales conforman varias razas extraterrestres, entre ellos los Homo capensis, que todavía hay uno que controla el Vaticano, y que al día de hoy estamos desenmascarando y estamos poniendo descubierto, y los estamos monitoreando, toda la alianza, desde el momento en que se han reunido en la Antártida recientemente, para planear su Agenda 2030, que la Alianza y los URMA están luchando porque no se lleve a cabo. Pero para esto es necesario expulsar a todas estas razas regresivas que han mantenido el control. Pero muchos dicen, ¿por qué no vienen los URMA y nos salvan? Puesto que nosotros somos la punta de lanza que debemos desmembrar la Matrix desde dentro, como se decía en un video pasado. Pero solamente lo lograremos conociendo quién es el enemigo, como decía uno de los puntos básicos de los URMA. Es por eso que hoy estamos develando el origen de estos faraones, y que la arqueología prohibida ya no puede seguir ocultando estas verdades de estos cráneos que quieren hacer pasar como deformes, siendo que son otro tipo de razas extraterrestres, que son los que están arriba de los banqueros, y que más arriba de ellos las entidades arcontes que todavía estaban dominando y se resisten a alguna de ellas, como a Astaroth, que está siendo expulsado de los desiertos del Sahara por la Alianza. Pero es labor de todos seguir trabajando en la divulgación y en el conocimiento de estas razas extraterrestres que han dominado a la humanidad a través de los milenios y que se han agarrado de la ignorancia de los pueblos. Seguiremos hablando de estas arqueologías prohibidas que nos cuentan historias de niños, historias de cuentos chinos, para que nosotros pensemos que realmente somos libres. Pero al día de hoy los URMA han informado mediante telepatía que esta liberación planetaria espiritual tendrá ecos en todos los confines de la Vía Láctea y más allá del universo, y que las razas de colonias de humanos que están esclavizados en Marte también empiezan a tener unos grupos de resistencia que próximamente empezarán a hacer su liberación planetaria, porque hay una hermandad y un puente de comprensión entre los humanos de la Tierra, de liberar todos estos frentes que mantienen anclada a la humanidad, así como en Marte y como en la luna de Titán, donde el Cabal opera, va y viene por portales de Stargates, como lo hemos dicho. Es al día de hoy que las semillas estelares, URMAs encarnadas, estamos desmembrando todos estos misterios que ya no son misterios, sino que son enigmas develados. Es por eso que hay que conocer las diferentes razas regresivas que han estado dominando, para que nosotros ya no les demos el poder a todas esas razas luciferinas, Cthulhus,
esas razas draconianas que ya han sido erradicadas y los altos blancos que aún están todavía peleando en la Antártida y resistiéndose a la liberación planetaria. Es por eso que el plan que tienen los banqueros de arponazos para magnetizar el ADN en el cromosoma tiene que ir cediendo, y lo estamos viendo al día de hoy, como en países como Inglaterra, Escocia e Irlanda se empiezan a quitar las restricciones del bozal y de otras tantas cosas que atentan contra la divinidad y el libre albedrío de la humanidad. Seguiremos hablando de estas dinastías y desenmascarando realmente quiénes fueron los faraones, para que ya no se tenga la idea de que estuvieron ahí y que el cabal lo sigue encubriendo. Al día de hoy empiezan a ser expuestos porque el ser humano, su destino es ser libre, y por eso nos remontamos en visión remota que todos tenemos hasta esas arenas candentes donde la fuente cósmica nos baña con su luz y su energía. Pues es lo que quería comentar, queridos hermanos estelares. Gracias, mi querida Neida, un beso, un gran abrazo, los amo mucho. La luz, la energía y la paz esté con ustedes. Bien amigos, hasta aquí llegamos con este tema de los faraones de Egipto y los Homo capensis. Espero que te haya gustado este tema, lo puedas compartir con los tuyos en tus redes sociales, me regales un like, te suscribas, actives la campanita de notificaciones y me visites en mi siguiente edición. Te mando un gran abrazo de luz, sanador y protector para ti y los tuyos. Nos vemos hasta la próxima. Se despide de ti, como siempre, tu amiga Eneida. Bye.